Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas, ¿se escucha audio, imagen? Sí, doctor, Sí, se doctor. escucha y se ve. Perfecto, entonces vamos a hacer una breve rememoración de lo que habíamos hablado con la composición de la membrana plasmática del glóbulo rojo. Me estoy refiriendo al estroma del glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un 43% de proteínas, un 49% de lípidos en tinción azul y un 8% que correspondería a los hidratos de carbono. Es verdad, habíamos indicado de que era una capa bilipídica y venía a formar lo que era el complejo bifosfolipídico proteico, ¿no? Es decir, entonces lípidos, proteínas y proteínas. ¿Cuál va a ser la función o cuál va a ser la finalidad o la función que va a tener entonces este estroma o esta membrana plasmática? Va a determinar entonces tres funciones, ¿verdad? La de transporte, la de flexibilidad del glóbulo rojo y las propiedades antigénicas. Entonces muchos grupos sanguíneos a través de la glicoforina, que es una de las glucoproteínas que se encuentran en la periferia del glóbulo rojo, va a ser la que va a determinarnos la antigenicidad de los glóbulos rojos. Es por eso de que es importante, entonces, cuando hacemos estudio de grupos sanguíneos, determinar entonces los antígenos, ¿verdad? Del grupo O o del sistema ABO. Es por ello entonces de que debemos considerar desde este punto de vista de la composición o de la estructura del glóbulo rojo. Entonces, estas son las funciones, ¿verdad?, de la membrana plasmática. Transporte, flexibilidad de los glóbulos rojos y de las propiedades antigénicas. Hemos dicho de que es una capa o es una membrana bilipídica y en medio de ellas está intercalada por proteínas y glucoproteínas, ¿verdad? Entonces, los hidratos de carbono van a fusionarse, van a juntarse con las proteínas y determinar entonces las glucoproteínas, ¿verdad? Estos hidratos de carbono, ¿verdad?, que van a formar los glucopolipídidos y las glucoproteínas. Esta composición o esta estructura que van a adoptar los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas generan pues siempre potenciales de membrana y ello hace y que favorece entonces la atracción entre o el rechazo entre glóbulos rojo y glóbulos rojo y van a determinarnos el rechazo, ¿verdad? Es decir, de que no haya una fusión, de que los glóbulos rojos no se peguen entre sí. Y de esta forma se evite entonces la formación de trombos, como sucede en otras patologías que vamos a ver posteriormente. Estos fosfolípidos tienen una base tricarbonada con un base a glicerol para los glicerofosfatos y de la esfingoxina para la esfingomielina, ¿verdad? Y también la fosfatidilcolina con la lecitina, que determinan un 28% de todo lo que son los fosfolípidos totales. Otros fosfolípidos tenemos la fosfatidilserina en un 13% y la fosfatidiletanolamina en un 26%. ¿Por qué es importante entonces esta composición? Determinan, como les digo, la presentación de cuerpos polares, ¿verdad? Los cuerpos polares están formados por dos, su cabeza y por la cola. Los cuerpos polares van a ser hidrófilos, ¿verdad? Y van a determinar entonces gran cantidad o captación de grandes cantidades de líquido en la membrana superficial. En cambio, la parte profunda o la cola de estos cuerpos polares van a estar unidos entonces a la capa profunda bilipídica en contacto directo ya con el citoesqueleto. Y estos son hidrófobos, ¿verdad? Lo que van a determinarnos de que esta característica determine pues cargas positivas y negativas y favorezcan entonces todo lo que es la flexibilidad y el intercambio aniónico que se presenta a nivel de la membrana. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia de esta composición o de esta estructura bilipídica. Vean ustedes aquí entonces en gráfica tenemos todo lo que son los cuerpos polares en la parte superficial y en la parte interna todo lo que es entonces esto es la capa bilipídica, ¿verdad? Y en colores verdes, naranjas, violeta, lilas, son lo que debemos a determinar lo que es el citoesqueleto, ¿ya? Con sus composiciones de la anquirina, después tenemos la banda Z, la banda 3, la banda 4, 2, 1, etcétera, que voy a explicarles posteriormente. Esta es la estructura entonces de la membrana del eritrocito, bastante compleja, ¿verdad? Y también por esta complejidad, entonces es lo que tenemos que establecer de que el glóbulo rojo se constituye en un elemento entonces muy importante en la funcionalidad y en la estructura entonces de nuestro organismo, ¿sí?
Nos vamos a referir luego de ella, entonces, en grandes rasgos de lo que es la membrana plasmática. Tenemos que ver entonces el citoesqueleto. Ya les había indicado de que el citoesqueleto no era más que un entramado, ¿verdad?, de proteínas y de hidratos que determinaban un entrelazado, entonces, de cada de estas fibras, diremos así, y también se constituye o se denomina como retículo submembranoso, ¿verdad? Entonces, y cuando hablo de retículo me estoy refiriendo a la formación de red que se encuentra dentro o por debajo de la capa o de la capa inferior de la membrana bilipídica, ¿no? Entonces, por eso digo de que es un retículo submembranoso. Como les digo, está formado por un entramado de proteínas, ¿verdad?, de membrana periférica o extrínseca, ¿verdad? Y los componentes de este citoesqueleto o de este entramado de proteínas son estas, ¿verdad? Los componentes, la banda 1 y 2, que correspondería entonces a lo que es la glucoproteína, que son las espectrinas, ¿verdad? La banda 2 y 1 es la anquirina. La banda 4, 1 y 5 es la actina. La banda 3 es la proteína de transporte aniónico que les había indicado porque es importante, y la banda 3 pues es la directa responsable del intercambio de de ácido carbónico y del cloro, ¿verdad? Entonces, por ello, por esta banda 3 habíamos indicado de que el glóbulo rojo, la sangre y la hemoglobina se constituían como una sustancia tampón, ¿verdad? Que determinaba entonces un equilibrio entre el equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que este componente de la membrana plasmática en su banda 3 era entonces importante, y la banda y el transporte aniónico también, ¿verdad?, en la composición del sodio y del potasio intracelular y extracelular. Este hecho hace entonces de que se mantenga un equilibrio perfecto, ¿verdad? Dentro, entonces, como componente extra eritrocitario e intraeritrocitario. La función entonces de este citoesqueleto, ¿cuál va a ser? De la configuración. Ya les había indicado de que este citoesqueleto era el responsable de determinar la forma del glóbulo rojo, ¿verdad? Y la integridad de la membrana. También entonces, como es un soporte, diremos así como un colchón, dense cuenta ustedes, hago un corte de su colchón que utilizan, y por debajo tenemos entonces un entrelazado de pita, de sogas, les digo, con unos chomiers, ¿verdad? Con una especie de resortes. Eso vendría a constituir entonces lo que es el citoesqueleto, ¿verdad? Y todo lo que es la tela que está cubriendo entonces el colchón, eso sería la cubierta o sería la capa o la membrana plasmática. Entonces, dense cuenta, la forma de ese su colchón está supeditada entonces a esa estructura, ¿verdad? A esa distribución que se está teniendo de todo lo que son las proteínas. La integridad de la membrana, ¿verdad? Si vemos de que esta estructura está fallando, entonces en algún momento, en algún lado de la estructura, pues de seguro que va a haber una endocitosis, una umbilicación o una exocitosis. Es decir, formación entonces de corpúsculos mamelonados o de cuerpos externos en la membrana plasmática, lo que va a determinarnos ya una deformidad, como sucede en la anisocitosis y en la poiquilocitosis, y sobre todo entonces en la formación de todo lo que son los equinocitos y los acantocitos. Entonces se forman espículas, y ese hecho nos está indicando de que está habiendo una alteración de lo que es el citoesqueleto. Y también otra parte, otra función que tiene el citoesqueleto, determina la flexibilidad de esa membrana plasmática y la flexibilidad en sí de lo que es el glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este citoesqueleto, y les había indicado de que una de las principales proteínas que se encontraban en la periferia, ¿verdad? Como proteína constitutiva del citoesqueleto y de la membrana, eran las glicoforinas. Estas glicoforinas, tenemos 4 tipos de glicoforina, la A, la B, la C y la D, van a determinarnos el sustrato antigénico de los glóbulos rojos. Bien, ya les había explicado entonces esta parte de lo que es. Cuando hagamos grupos sanguíneos van a poder entonces determinar la importancia que se tiene de estas glicoforinas junto con las anserinas para establecer entonces lo que es el grupo antigénico. Esta parte ya habíamos hablado, ¿verdad? Las interacciones proteicas que existían. Y dentro de las existías, estas son las interacciones proteicas del citoesqueleto. Y habíamos indicado de que existían 2 interacciones proteicas.
uno que eran verticales y otras que eran horizontales. Las horizontales determinaban o fijaban el esqueleto, ¿verdad?, a la doble capa lipídica. Y la unión entre la espectrina y la banda 3, estabilizada por la anquirina y modulada por la proteína 4.2, y la unión entre la proteína 4.1 y la banda 3. Entonces, no vamos a ser tan explícitos debido entonces al tiempo, debido entonces a lo que es entonces la asignatura de hematología, entonces en pregrado, solamente les estoy dando algunas pautas con respecto entonces a la estructura del citoesqueleto y de la membrana plasmática. Nos vamos a quedar entonces en esta parte entonces de lo que es la membrana. Ya tienen ustedes entonces una base importante, entonces que cuando vean ustedes una aniso o una poiquilocitosis, ya van a poder ustedes establecer de que está existiendo una alteración, ya sea de la membrana o ya sea del citoesqueleto, ¿sí? Entonces, estas son algunas puntualidades o algunas puntualizaciones que estoy realizando con respecto a la funcionalidad de estos dos elementos. ¿Bien? Aquí tenemos el complejo de unión. ¿Cuándo se va a formar un complejo de unión? Está formado por la actina, la aducina, por la proteína banda 4.1 y la espectrina. ¿Todo dónde? Vean ustedes, aquí está viendo un entrecruzado, ¿verdad?, de fibras. ¿Sí? Tomen ustedes, agarren de una forma mental una malla, una red, ¿sí? Y cada nudo de esa red va a ser entonces lo que es el complejo de unión, ¿sí? Y cada unito, cada unión o cada nudo que se realiza entre ese entrelazado de pita o de soga, entonces va a determinarnos lo que es el complejo de unión. Y ese complejo de unión no es nada más que la agrupación de proteínas, ¿verdad?, que van a cumplir entonces la función de contracción y de relajación, ¿verdad?, para establecer la flexibilidad de lo que es el glóbulo rojo. ¿Mm? Este es entonces en forma mucho más explícita, mucho más molecular de lo que son las interacciones verticales y las interacciones horizontales. Horizontales, ya saben ustedes, la espectrina, la alfa-espectrina, la beta-espectrina, la tropomodulina, todo lo que está entonces echadito es horizontal. Todos los verticales, los que están paraditos, tenemos la banda 3, la glicoforina, la proteína 4.2 o banda 4.2, la proteína 4.9, actina, la tropomionina, la aducina, etc. ¿Ya? Entonces, este es el aspecto molecular que estamos estableciendo en la membrana plasmática del eritrocito como en el citoesqueleto. ¿Bien? Ya esto ya no vamos a hablar, responsables de la estabilidad global, etc. ¿Ven? Acá, complejo de unión, la anquirina, proteína 3, glucoforina, proteínas. Vean ustedes, es una especie entonces de un mosaico tachonado, cubierto entonces de una red, ¿verdad? Y estos son las interacciones verticales y las interacciones horizontales. En esta gráfica, ¿cuál creen que es la gráfica, o perdón, las interacciones verticales? Todo lo que está en café, ¿verdad? Lo que está cruzado, una especie de salchichas o de cuerdas que están entrelazadas. Esas son entonces las interacciones horizontales. Y las interacciones verticales, todo lo que está emergiendo entonces de ese mosaico, ¿verdad? Aquí tenemos entonces una especie de tachonado en la superficie de este mosaico, de esta placa, y eso vendría a corresponder entonces a lo que son las interacciones verticales, que están buscando unirse entonces a estos nudos, ¿verdad? Eso es entonces lo que se conoce como interacción vertical e interacción horizontal. Bien. Esto ya saben ustedes, esta membrana ya habíamos indicado, mantenemos el equilibrio aniónico, el equilibrio o el intercambio que se realiza entre la superficie externa del glóbulo rojo con la superficie interna, es decir, con el ambiente intraeritrocitario. ¿Sí? Y habíamos indicado de que era constitutivo dentro del ambiente intraeritrocitario todo lo que eran las enzimas, ¿verdad? Y necesitamos para que esas enzimas o esos sustratos que se encuentran dentro del eritrocito, tenemos entonces enzimas, como ser el sodio, el potasio y la ATPasa. Todos ellos involucrados siempre en el transporte, en el movimiento, en el intercambio de sodio que está entonces en la periferia y del potasio intracelular. Ello entonces va a determinarnos, ya sea por concentración, por difusión simple, hacer el intercambio, ¿verdad? Para este mecanismo, como bien saben ustedes, se necesita energía. Y esa energía, ya habíamos dicho, en el ciclo energético del eritrocito se necesitaba formar moléculas de ATP. Esas moléculas de ATP eran las que van a generarnos ese intercambio
esa actividad eléctrica, diremos así, química, enzimática, en el membrana o en la membrana plasmática del eritrocito. Luego tenemos el calcio, el magnesio, la ATPasa, que requieren entonces el consumo de los fosfolípidos y de la calmodulina, ¿verdad? La calmodulina, entonces, es una proteína que va a determinarnos que es muy importante esto en la contracción vascular, ¿no? En la contracción vascular. Ella, entonces, es una de las causas, y cuando estemos haciendo vasoconstricción en trastornos de la coagulación, entonces van a poder determinar de la calmodulina, es un elemento importante, porque es necesario en la vasodilatación y en la vasoconstricción arteriolar como el componente vascular de la hemostasia. Luego tenemos la acetilcolinesterasa, luego tenemos, vean ustedes, son fundamentales en las bombas para el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Está claro? ¿Está aquí, perdón? ¿Hay alguna duda? Está claro, doctor. Bien. Entonces, esto es lo que estamos hablando de cómo es el intercambio aniónico, ¿verdad? El intercambio aniónico, el cotransporte. Habíamos indicado la presencia de bombas de sodio y potasio, la bomba de calcio, difusión pasiva y contratransporte. Esto es lo que se realiza, vean ustedes, en la dinámica, entonces en la dinámica de intercambio que se suscita dentro del eritrocito y por fuera del eritrocito. Y todo siempre supeditado a las bombas, ¿verdad? Supeditadas entonces por difusión simple o pueden ser por bombas. Entonces a ello ya vamos a ver de que existe un consumo de ATP para transformarse en ADP, siempre entonces liberando entonces moléculas de fósforo, ¿verdad? Para formar entonces estos complejos. Esta es entonces una forma gráfica, ¿no? Entonces lo que es la actividad aniónica que se presenta en el eritrocito. Y para terminar entonces esta parte de lo que es la eritropoiesis, tenemos que ver entonces el metabolismo del eritrocito. Habíamos indicado de que dentro del metabolismo, o perdón, sí, dentro del mecanismo energético, ¿verdad?, del glóbulo rojo, se generaba entonces glucosa, se generaba ATP. Esa era entonces la finalidad del glóbulo rojo para mantener su actividad, para mantener entonces la funcionalidad y la función a la cual se le ha encomendado entonces a esta célula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el sustrato primordial entonces para generar energía dentro del glóbulo rojo? Pues la glucosa. La glucosa es el sustrato importante, primordial para generar esto. ¿Y a través de qué vías entonces se va a generar la glucosa? Pues entonces tenemos aquí 4 vías. La de Erdős-Mayeron, la desviación del monofosfato hexosa, el HMP, la vía de la metahemoglobina reductasa y el de Rapaport-Levering. El Rapaport-Levering va a ser nada más que una rama entonces del Erdős-Mayeron que se suscita entonces en ese mecanismo energético enzimático, ¿verdad? Estas 4 vías que les estoy indicando, ¿verdad?, nos van a proporcionar ¿qué? De que el potasio intracelular y el sodio intracelular bajo y el calcio intracelular muy bajo. Entonces vean ustedes el movimiento. Entonces es a través de estas enzimas, a través de estas vías van a hacer entonces de que el eritrocito mantenga su equilibrio hidroelectrolítico, sobre todo electrolítico, ¿verdad?, del potasio, del sodio y del calcio. A su vez, entonces, estas vías van a determinar de que las concentraciones del glutatión alto esté alto, ¿no? O sea, del glutatión reducido esté alto, elevado. La hemoglobina se mantenga en forma reducida y la integridad de la membrana y de la deformabilidad. ¿Ven? Entonces, no solamente entonces la membrana plasmática y el citoesqueleto había sido quienes mantenían la forma del glóbulo rojo, sino también entonces la vía enzimática, ¿verdad? El mecanismo enzimático que se estaban generando por todas estas vías que habíamos recomendado, es decir, el de Erdős-Mayeron, el Rapaport, de la reductasa, etc. Entonces, ellos también, entonces, gracias a su actividad, al consumo de estos sustratos, hacen entonces de que se encuentre el glóbulo rojo en una dinámica constante. Y ese hecho hace entonces de que el glóbulo rojo se mantenga en una forma de disco cóncavo. ¿Sí? Esas son entonces las características que va a tener el metabolismo del glóbulo rojo. Y estos son los ciclos energéticos del eritrocito. ¿Vean? Producir uniones de fosfato de energía, de ATP,
requieren entonces para producir una reducción química, hemoglobina y membrana del daño oxidativo, y tenemos dos sistemas reductores principales que les he explicado, ¿verdad? De la nicotina de ¿verdad? Mantener y luego de que las células mantengan también la estructura de la membrana de la hemoglobina. Otro energético tenemos 2 TP, ¿verdad? O 2 moles de ATP y las de 2 moles de hemoglobina, moles de glucosa. Estas son dos. Otra vía, otro ciclo energético va a ser el shunt hexosa monofosfato. Ese es un resumen entonces de lo que estamos hablando del ciclo energético del eritrocito en este cuadro, ¿ya? Entonces, dense cuenta, el ciclo energético del eritrocito está aquí. ¿Y cuáles son entonces, o cuál va a ser la funcionalidad? ¿Cuál es la función que va a tener el ciclo energético del eritrocito? ¿Sí? No se olvide, hablo de eritrocito. ¿Cuál es la función del eritrocito? Bueno, ya saben ustedes, de transporte de oxígeno y de CO2, pero ¿a través de qué? De actividad enzimática y de consumo, de producción de qué? De glucosa y de energía. ¿Sí? Estamos reduciendo, estamos resumiendo todo lo que les he explicado. Estos ciclos energéticos del eritrocito, vean ustedes, producción de ATP, ¿sí? ¿Con qué objetivo se va a producir? El objetivo ATP, para mantener activas bombas de sodio y potasio de la membrana. La finalidad es reducción para generar una reducción bioquímica que genere una protección de la membrana plasmática y de la hemoglobina, sobre todo del daño oxidativo que pudiese generarse en el eritrocito. ¿Vean? Uno. Otro ciclo, el ciclo energético también va a ser responsable de generar glucosa, que es la única fuente de energía. ¿A través de qué ciclo? De un ciclo anaeróbico de Erdős-Majerov, que va a generarnos lactato, y este lactato va a generarnos 2 moléculas de ATP y la reducción de 2 moléculas de NAD o de nicotina adenina dinucleótido. ¿Vean? Entonces, esto. Y una tercera, ¿verdad? Una tercera función, diremos así, del ciclo energético del eritrocito a través del ciclo hexosa monofosfato va a reducir entonces 2 moléculas de nicotina adenina difosfato dinucleótido a través de mecanismos redox de reducción y de oxidación, un colateral metabólico que es el de Rapaport-Levering, que les había indicado, ¿verdad? El Rapaport era un mecanismo, un mecanismo colateral entonces del Erdős-Majerov, con una finalidad de mantenernos la DPG mutasa, que es una enzima, ¿verdad? Una enzima que nos va a generar el 2,3-DPG. ¿Listo? Esta es entonces la funcionalidad que vas a tener entonces a través del ciclo energético del eritrocito. ¿Se ha entendido esta parte, por favor? Sí, doctor. ¿Está bien? ¿Quieren hacerme un resumen de lo que les he hablado? Sí, por favor, doctor. Bien, ¿cuál es entonces la función? ¿Cuál es entonces lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretendemos cuando hablamos del ciclo energético del eritrocito? 3 funciones. 1, de producir ATP. 2, glucosa. 3, 2,3-DPG. ¿Listo? No se olvide. Cuando digo ciclo energético del eritrocito, ¿cuál es su fin? 3, producir ATP, producir glucosa, producir 2,3-DPG. Importante. ¿El ATP para qué me sirve? Para evitar el daño oxidativo. ¿De dónde? De la membrana plasmática, de la hemoglobina y del citoesqueleto. Con eso nos quedamos. El segundo mecanismo o el ciclo energético va a ser el de producir glucosa. ¿Para qué? Para generar entonces energía. ¿A través de qué? De un ciclo energético anaeróbico a través de la vía de Erdős-Majerov, generando moléculas de lactato. Estas moléculas del lactato me generan moléculas de ¿qué? De nicotina adenina dinucleótido, que estas a través de enzimas, ¿verdad? A través de enzimas y producción de reacciones de oxidación, como es el redox,
en esta vía del Zappaport-Luebering, ¿sí? Se van a convertir a través de enzimas en 2,3-DPG. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Vean ustedes la importancia que se tiene para que se pueda entender entonces lo que es la anatomía y lo que es la patología entonces hematológica. Tenemos que tener entonces una base entonces de todo lo que les estoy hablando. Tenemos que partir entonces de lo que es entonces el glóbulo rojo, ¿verdad? Porque si no hablamos de una anemia o de una eritrocitesis o eritrocitosis o una policitemia, un mieloma, pero ustedes no saben qué es, cuál es la funcionalidad o la función que va a tener cada célula sanguínea. Por lo tanto, ustedes entonces, pues una enfermera va a saber mucho más tal vez que ustedes. Entonces, pues no se trata de que digan de que los contenidos, porque estamos en vía virtual, tienen que ser muy reducidos, ¿no? Entonces, pues yo a eso les diría de que lean entonces un libro de Vidal, que es un libro sumamente básico, que estamos entonces, pero no es eso, ¿verdad? Ustedes están formándose como médicos y tienen que estar cargaditos pues de conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser esa función del metabolismo de los glóbulos rojos? Ya sabemos. 3 funciones. Proteger a ATP. la célula del estrés oxidativo. 1. Elaborar 2,3-DPG y contener o controlar el contenido de agua y de sal mediante las bombas de ATP y de ATPasa. ¿Está bien? Esa es la función del metabolismo de los glóbulos rojos. Aquí ya no vamos a repetir, ya les he hablado. Y nada más. Entonces nos estamos quedando hasta aquí, ¿verdad? Les voy a pasar entonces un video con respecto entonces a lo que es el metabolismo eritrocitario. Más que un video, es una forma explícita, ya que no está contenida en el texto. ¿Sí? He complementado con el ADME, estoy explicándoles las gráficas entonces con respecto a lo que es el metabolismo del hierro, que es lo más importante. Entonces me gustaría que vayan tomando en cuenta este aspecto. Enseguida entonces les envío. O vemos o analizamos. Está bien, doctor. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la exposición, con el tema del metabolismo del hierro. Con esta parte estuviéramos completando la parte general de lo que es metabolismo y estuviéramos teniendo ya las bases bien sólidas, bastante sólidas, como para la interpretación de las distintas patologías referentes a lo que es hematología o trastornos del hierro, de la hemoglobina, y estuviéramos adentrando a lo que son las anemias. Y como es de su conocimiento, cuando hablamos del metabolismo del hierro, saben ustedes de que el hierro es esencial para la vida del ser humano por las características que hemos considerado en su estado ferroso y en su estado férrico. Hemos indicado también de que el hierro es un elemento constitutivo del grupo M y juntamente como constitutivo del grupo M y de la hemoglobina va a ser transportadora del oxígeno. Existen algunos miembros del género bacteriano, ¿verdad?, en las cuales no requieren de este hierro. La mayor parte del hierro se encuentra en estado funcional. Y cuando hablo de hierro funcional me estoy refiriendo a la parte constitutiva de la hemoglobina, ¿verdad? De la hemoglobina, de la mioglobina y parte también del citocromo P450, que estuviéramos indicando casi un 60 a un 90%.
y ese cuarto de hierro se encuentra en forma de depósito. Se escucha el audio, ¿no? Perdón. Sí, doctor, se lo escucha. Doctor, se escucha. Sí, doctor. Es un transportador de electrones. Habíamos indicado de que el hierro del estado ferroso, para que se convierta en estado férrico, tiene que tener una serie de reacciones con pérdida de electrones y dar este cambio de hierro ferroso o del estado ferroso al estado férrico por pérdida o ganancia de electrones. También hemos indicado de que el hierro es un catalizador, ¿verdad?, de la oxigenación. Con ello vamos a referirnos de que el hierro es parte constitutiva de la mitocondria, ¿verdad?, y que es parte también del proceso de la formación de ATP, en la formación y en el proceso de la cinética celular, sobre todo del proeritroblasto, como habíamos indicado de que es la parte donde se va a generar o donde se va a desarrollar la formación de la hemoglobina, ¿no? También hemos indicado de que el hierro es parte de la hidroxilación y de otro tipo de procesos metabólicos que hemos referido en el proceso metabólico del eritrocito. Este hierro debe regularse con cuidado, porque su forma libre, ¿verdad? Cuando hablamos de forma libre del hierro, estoy hablando del estado férrico, y en cantidades excesivas se va a volver tóxico. ¿Por qué es tóxico el hierro en estado libre? Es decir, cuando está en el plasma. Hemos indicado de que va a generar radicales libres de oxígeno y van a determinarnos una lesión miocárdica, generando miocarditis o lesiones miocárdicas, ¿no?, o lesiones de las fibras miocárdicas. El nivel de hierro en el individuo depende de la ingesta, de la biodisponibilidad y las pérdidas. De la ingesta, pues en la dieta, ¿ya? En la dieta, la biodisponibilidad, es decir, las características de farmacocinética y farmacodinamia que va a tener este elemento dentro del organismo y las características en las cuales se va a combinar con el distinto tipo de proteínas o de la funcionalidad de los distintos órganos, células, proteínas que van a hacer de que este elemento, ¿verdad?, del hierro se dispersa o se disemine o se difunda por los demás tejidos o los lugares donde así se requiere. Y de las pérdidas, pues lógicamente el hierro hemos indicado de que se pierde en pequeñas cantidades a través de la piel, del intestino, y en las mujeres a través del ciclo o por el ciclo menstrual. Y también entonces en algunas oportunidades por hemorragias de distinta índole, ya pueden ser en forma masiva o en forma gradual. ¿Cuál es la principal función del hierro? Es la de transportar el oxígeno, como ya conocen ustedes, formando parte de lo que es la hemoproteína, y a su vez son los componentes de la hemoglobina, como hemos manifestado anteriormente. El oxígeno también se va a unir o va a formar parte de lo que es la mioglobina, ¿verdad?, que es una proteína o una hemoproteína del músculo, y también el hierro es un elemento clave de las enzimas del citocromo P450, entre las cuales se va a encontrar todo lo que son los citocromos de las. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver los procesos de oxidación y de reducción, ¿verdad?, o sea, los procesos redox en los que genera el hierro. Entonces el hierro activo va a generar procesos de oxidación y de reducción caracterizados por ser parte de las enzimas del ciclo de Krebs, ¿verdad?, la respiración celular, transportador de electrones con los citócromos, mantiene la integridad de las células por acciones de las enzimas, como son las catalasas, peroxidasas y oxigenasas, promueve la formación de compuestos tóxicos altamente reactivos, como son los radicales libres de oxígeno, y determinan que el metabolismo del hierro sea controlado por potenciales. Esta es una diapositiva o una presentación en la cual están resumiendo todos los procesos de oxidación y de reducción que participa. Bien, ¿cuáles son los requerimientos nutricios o los requerimientos que tiene el organismo del hierro? Hemos indicado de que cuando ingresa el hierro, ¿verdad?, a través de la alimentación o por el proceso de circulación que tiene el hierro después de la destrucción de los glóbulos rojos, después de haber cumplido sus 120 días,
¿verdad? Hemos indicado de que este hierro es pues, primordial, ¿verdad? Para la eritropoiesis. Un déficit del hierro nos estuviera generando lo que es la eritropoiesis ineficaz. Y hablamos de eritropoiesis ineficaz cuando el proeritroblasto o la cinética celular del eritrocito desde el hemocitoblasto hasta la formación del reticulocito y de eritrocito, pues necesita en esta serie de pasos o en este proceso de transformación que se suscita desde los progenitores hasta la célula madura, pues hemos indicado de que se requiere gran participación de metabolismo energético, ¿verdad?, del eritrocito, y por ello entonces se va a generar células maduras. En la eritropoiesis ineficaz pudiese generarse una alteración en las células precursoras, en una alteración en las células del proeritroblasto, y una alteración de los reticulocitos o una alteración de la formación de la célula madura, es decir, del eritrocito. A ello nos referimos como una eritropoiesis ineficaz. Es necesario para la síntesis de la hemoglobina, como ya conocemos. Afecta directamente la velocidad de la proliferación eritroide, como estamos hablando de la eritropoiesis, y un adulto normal va a emplear 25 miligramos cada día para la eritropoiesis. 95% de este hierro va a derivar de la degradación de la hemoglobina, es decir, de los glóbulos rojos que o senescentes o que han cumplido su ciclo de 120. Este ciclo de la degradación de la hemoglobina hace un círculo, ¿verdad?, desde captación o desde absorción del hierro, ¿verdad?, a nivel del tracto gastrointestinal y otro tipo de almacenamientos, es decir, del hígado o de los otros elementos constitutivos del sistema fagocítico mononuclear. El hierro, aquí tenemos de que un resumen, ¿verdad?, de que es nutricio vital para la eritropoiesis, para la síntesis de hemoglobina, afecta la velocidad de la eritropoiesis, emplea 25 miligramos para la eritropoiesis, 95% deriva de la degradación de la hemoglobina, el adulto contenido es de 2.5 gramos de hemoglobina en la circulación y el resto se halla en las enzimas, de tejidos, del plasma y de la mioglobina. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente y ello entonces está haciendo de que se firme. Bien, en este esquema o ilustración esquemática vamos a referirnos a lo que es el cambio del hierro en el organismo. Como pueden ustedes apreciar, vamos a determinar de que este hierro que está ingresando como la alimentación, dieta que se está sirviendo el paciente o el individuo, lo está haciendo en una proporción de 10 a 15 miligramos por día. Llega este alimento a la primera o segunda porción del duodeno y se genera lo que es el primer mecanismo de la absorción, que es la absorción del hierro en una proporción de 1 o 2 miligramos al día. Este hierro que está en este trayecto del tracto gastrointestinal, dos vías. Una que va a buscar a las proteínas, que son las potencias de la transferrina, y formar un complejo, que es el complejo hierro-transferrina, ¿verdad? Y esta unión o esta formación del complejo va a ser parte de lo que es el transporte del hierro. Va a seguir doble vía, una que va a ser que llega este hierro hacia las células y tejidos y va a ser parte de la mioglobina, de las enzimas de la cadena respiratoria, del sistema inmunológico y del metabolismo neuronal en una proporción de 400 miligramos. La otra vía que va a seguir este hierro, juntamente con la transferrina, va a ser parte, lo que habíamos indicado, de la eritropoiesis, es decir, generar la formación, estimular la cinética celular de los precursores de la eritropoiesis, ¿verdad?, para formar glóbulos rojos maduros y eritrocitos en una proporción de hierro con 1800 miligramos de hierro. Es decir, de que la proporción de hierro cuando se están formando los eritrocitos es de 1800. Esto va a tener una doble vía, una que va a ser
llegar el hierro hacia los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear y determinar lo que es el reciclado de los eritrocitos. En esta parte, podemos ser, cuando hablo yo del sistema fagocítico mononuclear, me estoy refiriendo a los lugares de reserva, de depósito, de almacenamiento que tiene el hierro para que cuando así el organismo lo requiera, libere buscando siempre la transferina, ¿verdad? Y otra parte es de que, y los constitutivos o los elementos o los órganos constitutivos del sistema fagocítico mononuclear van a constituir el hígado, el vaso, el intestino y la piel, ¿verdad? También, entonces, a partir de estas células o de estas células que son los macrófagos, ¿verdad?, que se encuentran dentro de estos órganos, son los que se van a encargar de liberar la cantidad de ferritina necesaria. El hierro en estos órganos del sistema fagocítico mononuclear se encuentra en forma de ferritina o de hemosiderina. Cuando sí se requiera, lo liberan, van a buscar la transferina, que es la proteína, y lo va a transportar a los lugares de necesidad. Este es el mecanismo del recambio del hierro de una proporción de 20 a 25. Y por otra parte, cuando el hierro ha sido ya recaptado, ¿verdad?, y en alguna oportunidad hay pérdidas de hierro en esto, tenemos de 1 a 2 miligramos de hierro en los enterocitos, en las células de la piel, o sea, por la descamación que se genera, y también entonces por otras eventualidades como son los ciclos o las pérdidas de sangre en ya forma fisiológica. En esta otra lámina podemos observar casi la misma representación gráfica que la anterior. Entonces, aquí tenemos el hierro más la transferina, la médula ósea, hierro a nivel de la médula ósea va a formar el hierro más el hemo más la hemoglobina, va a determinar la síntesis de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, juntamente con la hemoglobina y el hierro, van a ir hasta el vaso, que es parte constitutiva del sistema fagocítico mononuclear. ¿Vean? Y la hemoglobina que se encuentra dentro del vaso pudiese darnos metabolitos que son la bilirrubina. Esta bilirrubina, saliendo del vaso, va a formar con otros metabolitos, eliminarse a través del riñón en forma de urobilinógeno o a través del intestino en forma de estercobilinógeno. A la mano derecha tenemos con numeración del 1 al 8, podemos ver de que el hierro proviene de la dieta, el hierro se absorbe del transporte activo, la proteína transferrina transporta el hierro en el plasma y el hígado almacena el exceso de hierro como ferritina. La médula ósea utiliza hierro para sintetizar hemoglobina y el vaso se convierte la hemoglobina en bilirrubina. Y el hígado metaboliza la bilirrubina y excreta a través de la bilis, y los metabolitos de la bilirrubina se excretan a través de la orina en hemo. Esta gráfica, lo mismo, nos representa lo mismo, ¿verdad? Tenemos un macrófago en la parte central de esta diapositiva, tenemos el macrófago donde está llegando la hemoglobina, formando el hemo y más el hemo más la globina para formar la hemoglobina. El hemo se destruye en bilirrubina y también ser parte de lo que es el hierro. ¿Ven? Entonces, este hierro va a buscar la transferina y va a generarnos un almacenamiento del vaso. Entonces, esta es otra gráfica que también nos está representando la actividad que se realiza en la recirculación del hierro. Es decir, de que generalmente, cuando falta el hierro, es de que se está viendo una alteración en el aporte del hierro o en una alteración en la recirculación. Puede ser porque el sistema fagocítico mononuclear no está liberando el hierro cuando así se requiera, ¿sí? O no exista el transportador adecuado como es la transferina y formar un complejo que habíamos indicado, hierro-transferina. Por lo tanto, pudiese generarnos también una alteración de la eritropoiesis. Y otro mecanismo que va a generarnos la alteración de eritropoiesis pudiese ser de que la ferritina o la hemosiderina no se liberen adecuadamente o sean atrapadas por el sistema fagocítico mononuclear y determinen de que este hierro, cuando sí se precise, no esté en el momento de la eritropoiesis y determina una eritropoiesis ineficaz. Este es el balance de hierro nutricional, ¿verdad?
lo mismo, estamos hablando del duodeno, una absorción del hierro, de la dieta, la transferina plasmática, a nivel de la mioglobina 300 miligramos, a nivel de la médula ósea 300 miligramos, que va a ser parte de lo que es la eritropoiesis, con formación de los eritrocitos con un hierro de 1800 miligramos. Este hierro, cuando se destruye, es indicado de que llegan los macrófagos, retículo endotelial o sistema fagocítico mononuclear en una proporción de 600, y este es el mismo círculo que hemos referido con anterioridad en las 3 o 2 anteriores diapositivas. Para finalizar, tenemos este es el metabolismo del hierro y este es un acróstico en base al ADME. El ADME, que significa absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción, ya saben ustedes, a nivel del intestino, del duodeno, en esta proporción de 1 miligramo por día, está facilitado por la acidez del medio, ¿sí? Como todo sobre el ácido clorhídrico, la vitamina C y los azúcares, y está disminuida cuando existe grandes consumo de álcalis, de fosfatos, fitatos y polifenoles. Tenemos de que el transportador de metales divalentes 1 y la transferrina son importantes, ¿verdad?, para el transporte del hierro a nivel de los macrófagos para almacenarlos en forma de ferritina y de hemosiderina. La distribución, que me estoy refiriendo al transporte propiamente dicha, está en base ¿a quién? A estos dos elementos, que es el transportador de metales divalentes 1 y la transferrina, ¿sí?, el transporte. Y la hemoglobina en un 65% de ferritina y ferrina, de mioglobina, de enzimas y de transferrina en un 0,1%. Este es entonces el transporte. Y el metabolismo está en base hasta a partir de los eritroblastos en un 10% para formar los sideroblastos y también para la formación de reticulocitos. Un 80% del hierro, hemos indicado, hay la recirculación del hierro o el recambio del hierro para la eritropoiesis. Y finalmente la excreción, hemos indicado de que en esta mínima proporción de 1 miligramo por día es lo que se elimina de hierro a través de heces en forma de estercobilinógeno, de orina del urobilinógeno, a nivel de la piel por descamación de piel, a nivel de las faneras y del ciclo menstrual. Con esto, queridos alumnos, estamos completando lo que es parte del metabolismo del hierro, de la hemoglobina, ¿sí? Y hasta... Bien, jóvenes, ¿tenemos alguna duda? Hola. ¿Hay dudas? No. Doctor, al parecer se ha entendido la mayor parte. Sin embargo, doctor, por favor, no sé si sería posible que nos pudiera proporcionar el video o no se podría, doctor. O tal vez pesa mucho y no sería posible también, doctor. Ya, lo que vamos a hacer es habilitarle en el Google Driver, ya, en el Google. A través del Google les voy a pasar el enlace. Ustedes pueden ingresar al Classroom del Google y en el Classroom les voy a dar el código para que puedan copiar todo lo que está la información con respecto a este video o a esta información que les estoy proporcionando. Como es grande, entonces el problema es de que no voy a poderles enviar a uno de ustedes. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Listo? Está bien, doctor, muchas gracias. Y por favor, pues entonces, doctor, vamos a estar esperando entonces el enlace, doctor. Sí. Les voy a enviar entonces eso y el código para que puedan ingresar ustedes al Classroom. Gracias, doctor. Listo, Gracias, jóvenes. doctor. Entonces, Gracias, doctor. hasta el día Gracias, doctor. jueves. Y vayan leyendo ya todo lo que es anemias. Está bien, doctor. Gracias. Está bien, doctor. Que vaya bien. Chao.